Hola, buenas tardes, les habla Juan Gasparini, estamos en la Ciudad de México, en la capital, y estoy en este momento en la Plaza de Tres Culturas, la Plaza de Tlatelolco, donde el 2 de octubre de 1968 ocurrió una masacre que impactó mucho a mi generación en la Argentina, y hoy entonces, como estoy de visita, he venido aquí a conocer el lugar e interiorizarme sobre los hechos. Y he tenido la suerte de encontrarme con Roberto Tello, que es cronista designado por los vecinos de esta explanada, y entonces voy a aprovechar de su conocimiento para no tener que improvisar cosas que ya se conocen por lecturas que se pueden hacer públicas. Roberto, primero, gracias, buenos días. Y te quisiera que me resumieras qué es lo que ocurrió ese 2 de octubre. Había una convocatoria, los estudiantes estaban aquí, había otra gente. Si me pudieras resumir los hechos, ¿cómo fueron? Sí, mira, a mí incluso me gustaría manejarlo de esta manera. El movimiento estudiantil tenía una representación que era el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga convoca a un mitin con fines de información en esta Plaza de las Tres Culturas, y resulta que, como era típico en esos mítines de información, pues venían mucha gente de fuera, es decir, de fuera del movimientos obreros, movimientos pues campesinos, todo tipo indígenas. Pues no necesariamente. Bueno. Los indígenas no se presentaban en ese tipo de eventos. Lo que pasa es que el 2 de octubre sucedió una cosa muy especial. El 2 de octubre habían decidido los pueblos indígenas pues mandar una representación a apoyar a los estudiantes. La cuestión es que llegaron de manera tan discreta que nadie se dio cuenta, pero los que sí se dieron cuenta, y eso ya es un hecho histórico, fue la Central de Inteligencia Americana. Y dándose cuenta de ello, pensaron que se les habían puesto en bandeja de plata, y se preparó en Gobernación pues un gran operativo cuyo objetivo principal era atacar a los indígenas. Pero para cubrir ese crimen de lesa humanidad en que se convertiría, había que usar dos crímenes accesorios. Uno era matar a los testigos del genocidio, y otro, crear una represión a los estudiantes tan escandalosa. Dale. Pues, esta se me fue la... Bueno, Entonces había tres objetivos aquí. Un crimen principal contra los pueblos indígenas, y dos crímenes accesorios, uno contra los testigos y otro contra los estudiantes, aprovechando que ellos se habían invitado aquí convocado al mitin, y de esa manera ponían en primer plano la represión a los estudiantes, ocultando los otros eventos. Entonces los estudiantes estaban aquí y les tiraban desde los edificios vecinos. Lo que pasa es que en eso hay confusiones, porque en realidad aquí estaba mucha gente, no solo los estudiantes, había mucha gente, y había un aparente tiroteo de parte del edificio hacia la plaza y de los soldados hacia la plaza. Y digo aparente tiroteo porque en la realidad sucedió algo que mucha gente pues no reconocen, o a veces se ha tomado un poco a la ligera, que aquí hubo balas de salva. O sea, hubo un primer momento en que para dispersar a la gente usaron balas de salva, y ya después que lograron dispersar a los que habían dispersado y lograron acorralar a los que querían en los puntos estratégicos según lo que se había planeado, entonces empezaron las balaceras. Okay. Lo otro era simplemente aparato para disolver el mitin. Ese 2 de octubre de 1968 era 10 días antes de las Olimpiadas, que tuvo lugar en la capital de México, sí. Y en el 2000 comenzaron a revelarse ciertos documentos que dieron cuenta de que se asumieron ciertas responsabilidades, que órganos de seguridad del Estado, gobernación, policía, etcétera, participaron en la represión. ¿Qué es lo que falta revelar ahora? Bueno, lo que pasa es que, aunque era evidente la participación, nunca se aceptó ninguna participación. O sea, México es surrealista.
todo el mundo sabe que aquí estuvo el ejército, pero nunca se ha aceptado que estuvo el ejército aquí, al grado de que hace unos meses el ejército afirmó, y además es cierto, que ellos no vinieron a matar estudiantes, ni tenían orden de matar estudiantes. Pero fíjese cómo están diciendo una verdad y al mismo tiempo están ocultando la verdad. Okay. Porque ellos no vinieron pues a eso, entonces ¿a qué vinieron? Okay. Entonces si hablan de ciertas cifras, cifras oficiales, oficiosas, hablan de 400, pero las víctimas serían alrededor de 1.700, 1.800 personas. Sí, lo más grave es que las cifras oficiales se aferraron a 34. Es decir, declaraciones de algunas personas no oficial que dijeron más, nunca fueron aceptadas por el gobierno. O sea, la cifra tal como la aceptó el gobierno fue de esta manera. Primero, 34 muertos entre estudiantes y soldados debido a la impericia de los estudiantes en el uso de las armas, por lo cual terminaron matando a sus propios compañeros. Esa es la versión oficial, que es un absurdo total, okay. Pero esa es la versión oficial. Bueno, como